Hola amigos, muy buenas tardes. Hoy día jueves 8 de febrero damos inicio a otro programa de ¿Con qué derecho?, que llega gracias al patrocinio de Biored, Asociación Iberoamericana de Vida, Responsabilidad, Ética y Derecho. Gracias Biored. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, los diferentes tipos de herencia. Y para eso contamos con la presencia del doctor Juan Carlos Centurión Portales, él es abogado especialista en Derecho Sucesorio, y con la presencia también del doctor César Aliaga Caballero, abogado y notario público de Lima. Les damos la bienvenida a nuestros amigos. ¿Qué tal? Mucho gusto de que estén aquí con nosotros. Yo también me siento muy cómodo y grata la invitación que usted me ha formulado, doctora Rosario. Igual, doctora, muy contento de estar aquí con usted en su programa y para dar alguna orientación a su público. Excelente. Entonces regresamos con este tema tan interesante después del corte. Ya saben que nos pueden seguir en vivo en Facebook de Onda Digital. Regresamos. Las emergencias pueden ocurrir en cualquier momento. Organízate con tu familia y prepara tu combo de la supervivencia, con artículos necesarios para llevar durante la evacuación y para consumir hasta el cuarto día de ocurrida la emergencia. El combo de la supervivencia tiene dos elementos muy importantes, la mochila para emergencias y la caja de reserva. La mochila para emergencias es para llevarla durante la evacuación. Debe contener artículos indispensables para 2 personas, conteniendo artículos específicos según las necesidades de cada familia, que le asegure la supervivencia durante las primeras 24 horas de ocurrida la emergencia. La mochila para emergencias debe contar con bolsillos internos, laterales y frontales. Su peso debe ser aproximadamente 8 kilogramos. Artículos indispensables de higiene como gel antibacterial, papel higiénico, toallas de mano y cara, paquete de paños húmedos, un botiquín de primeros auxilios, conteniendo alcohol, algodón, vendas, termómetro, bebidas y alimentos no perecibles como agua embotellada, chocolate en barra, ropa de abrigo como manta polar, pantuflas, dinero en efectivo, de preferencia en monedas, equipo de comunicación como linterna y pilas, radio portátil, silbato, agenda con teléfonos de emergencia, útiles para escribir, plumón grueso, artículos diversos como bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerda de poliéster, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, petate o alfombra de paja o tela, artículos específicos. La mochila para emergencias debe ser adaptada según las necesidades de cada familia. En caso de tener un bebé o infantes, debes incluir lata de leche en polvo y o evaporada, biberón, papilla, pañales desechables, juego de cubiertos para niños, medicamentos, ropa de cambio. En caso de contar con un adulto mayor en casa, debes contener pañales geriátricos, ropa de cambio, medicamentos. Para uso femenino, considerar toallas higiénicas, peine. Adicionalmente, también pueden contener artículos diversos como duplicado de llaves, lentes adicionales, fotocopia de DNI, licencia de conducir, pasaporte, carnets de seguro de salud y escrituras. La caja de reserva debe guardarse en un lugar protegido y de fácil acceso en la casa. Debe contener artículos necesarios para uso de toda la familia según sus necesidades. Su contenido está previsto para ser consumido desde el segundo hasta el cuarto día de ocurrida la emergencia. En tu caja de reserva debes incluir bebidas y alimentos no perecibles como agua embotellada sin gas de 2,5 litros, sopa instantánea,
Bien amigos, estamos de vuelta en Con qué Derecho con nuestros amigos el doctor César Aliá y el doctor Juan Carlos Centurión para hablar sobre los diferentes tipos de herencia. Ya saben que pueden seguirnos en vivo en el Facebook de Onda Digital o también en www.ondadigitaltv.com/vivo/. Bien César y Juan Carlos, vemos que el derecho de sucesiones y la herencia es una materia ampliamente regulada, ¿no? Y va a depender de cada país si se le da mayor o menor grado de injerencia al testador, si se le va a limitar, ¿no? O se le va a dejar en libertad de que pueda dejar, si quiere, su herencia, pues, todo a su gato Pepe, ¿no es cierto? Ahora, tú, César, que eres notario, ¿son muchas las personas que recurren a tu notaría para hacer testamento? ¿O es la mayoría de gente la que simplemente piensa que el testamento ya cuando uno está en las últimas, cuando se va a morir? Es más, hasta hay un mito, ¿no? Que la gente cree que si hace testamento se va a morir. Estaba leyendo eso la vez pasada. Entonces, ¿es gente que es mucho que muere intestada o la mayor parte de gente hace testamentos? Efectivamente, Chari, la gente no hace testamentos en vida. Lo que pasa es que tenemos un prejuicio. Donde le tenemos miedo a la muerte. El testamento va muy vinculado a la muerte. Entonces, ante eso, las personas lo que hacen es postergarlo, huirle, no hablar de la muerte. Creo que lo que menos quiere un ser humano es hablar de la muerte, sí. Aunque realmente la muerte es lo más claro que cada ser humano tiene al nacer. Es lo único que tenemos seguro. Todos sabemos que vamos a morir. No sabemos si nos vamos a casar, si vamos a tener hijos, cuántos hijos vamos a tener, qué profesión vamos a tener, pero lo que sí tenemos claro es que nos vamos a morir. Pero sin embargo, precisamente es lo que es el prejuicio que nosotros le tenemos a la muerte, ese miedo a lo desconocido, y ese miedo hace que no hagamos testamento. Y lamentablemente no ordenamos nuestra sucesión, no ordenamos cómo van a quedar nuestros bienes, cómo van a quedar nuestras cosas, y dejamos un problema ¿a quién? A los que nos heredan, a la familia, a los hijos. ¿No, doctor? Creo que ese es el problema. Comparto con mi colega, el doctor Aliaga, que efectivamente es así, ¿no? Las personas no tienen muy claro qué va a pasar después, pero como usted lo dijo hace unos minutos y la doctora Rosario también lo señaló, las personas construyen un patrimonio, siguen construyendo en su vida, incrementan su patrimonio, pero llega un momento en que de pronto está muy de moda esta enfermedad del Alzheimer, está muy de moda los conceptos estos de perder la razón en algún momento determinado, y de pronto, ¿quién administra el patrimonio? Pero si estas personas antes hubiesen tomado sus previsiones. Claro, ¿no? como lo señala la propia ley, no solo en el Perú, sino en gran parte del mundo, las cosas se resolverían de otro modo, ¿no? Lo que pasa es que si la gente posterga, o sea, nadie quiere, como decía César, ¿no? Nadie quiere decir, no, me voy a morir, no, después, vas postergando. Claro, cuando te decidas hacer el testamento, ya tienes unos 75, 80 años, bueno, entonces es lógico que el testamento venga muy cerca, pues, a la muerte, ¿no? Entonces, por eso creo que gira todo ese mito. Pero digamos, entonces, para ordenarnos, primero pongámonos en el caso que la persona murió, pero con testamento, que fue diligente, previsor e hizo su testamento. Ok, ¿qué necesito yo para poder hacer mi testamento y qué clase de testamento hay? Claro. O sea, digamos, para comenzar, para una persona que haga un testamento hay que estar lúcida. Ok, en sus facultades físicas y mentales. Tú lo dijiste hace un rato. Ya, estoy en un determinado momento, ya no puedo hacer un testamento si no estoy en mis cabales, si no se estoy pueden lúcida. manipular ahí. Exacto, una persona un anciano que no esté en su capacidad completa no puede hacer un testamento. Ya, o sea, yo voy, por ejemplo, voy con mi mamá, que ni me escuche, ¿no? Porque ella no es anciana todavía, al contrario, como has dicho, que es una persona lúcida, me he acordado de mi mamá. Claro. Entonces, ok, vamos a tu notaría. ¿Quién evalúa realmente? Tú, como notario, vas a ver y vas a hacerle algunas preguntitas, algo para verificar realmente eso, o tengo que llevar un certificado de, no sé, de algún centro de salud o de un psicólogo o qué especialista para que te certifique eso. Lo primero es hacerles unas preguntas, o sea, cualquier notario hace unas preguntas y verifica, como cualquier hombre de leyes verifica en qué estado está, cómo se llama, qué día es hoy, Claro.
quién es la persona y hacer unas preguntas de rigor. ¿Quién es el presidente? Sí. Te dice le guía y ya fue. Claro, es lógico. ¿O en qué país está? Estamos en Francia. Okay. Pero aún así, si digamos en el discurrir de la conversación se puede notar que digamos hay algo que no está bien, puede pedirse precisamente la asesoría de un perito, en este caso un psiquiatra, un neurólogo. Un psiquiatra es lo que estamos pidiendo últimamente. Un psiquiatra, porque el neurólogo ve el estado neurológico de la persona, o sea, si está bien, constitutivo de la persona. En cambio, el psiquiatra determina qué cosa, la relación de la persona con la realidad. Con la realidad. Entonces, precisamente, un certificado del psiquiatra, de un centro de salud que tenga vinculación con el público, mejor, ¿no? Para que, digamos, sea más imparcial. Pero si no, un psiquiatra, digamos, particular podría ayudarnos. Pero en el supuesto que tengamos alguna duda. Detecte ¿no? usted, Exacto, ¿no? Detecte alguna una laguna, ¿no? Algún lapsus que puede haber, se equivocó una cosita, pero cualquiera no se equivoca, claro. ¿no? Y que se pueda ver que la persona de repente ya está un poco más lenta en su razonamiento, ¿no? en su accionar, que nos pueda servir para un futuro, porque el certificado médico, si bien es cierto, no es obligación legal, pero nos puede ayudar para un futuro. Claro, un proceso de nulidad jurídico, nulidad de testamento. Porque el testamento, de repente podemos ver a una persona que está lúcida en ese momento. Claro. Pero el testamento no va a tener eficacia en ese momento. No, claro. Si no va a tener eficacia, ¿cuándo? Después de muerto. Después de fallecida la persona. Y eso puede producirse 5 o 10 años después. Y lo que le puede decir a los herederos, oiga, pero si mi mamá, mi papá, el testador no me dejó nada. O me dejó lo que yo no quiero, eso se lo dejó a mi hermano, de repente no estaba lúcido. Entonces, eso puede servir para un futuro, para ayudarnos de repente. Pero eso no quiere decir que si el notario está dando fe que efectivamente la persona está lúcida, eso tiene fe pública y solamente puede ser corroborado en un proceso judicial. Claro, y también como para que el notario esté protegido de alguna manera. Ok, entonces, digamos que ese es el testamento por escritura pública. Su lucidez, la lucidez. Su lucidez. Otro requisito. Otro requisito es que, la persona venga a la notaría con 2 testigos. Sí, dos testigos. Con 2 testigos si es por escritura pública. Ya. Y si es un testamento cerrado, ¿por qué clase de testamentos? Claro, por eso, a ver, para que nuestra audiencia, ¿no? Claro. Que no necesariamente tiene por qué saber de esto, vaya quedando. Entonces, un testamento sería por escritura pública, necesita estar lúcido con 2 testigos. El siguiente testamento es cerrado. Testamento cerrado. ¿Qué es un testamento cerrado? Testamento cerrado es un testamento que el testador, la persona, el interesado, lo hace de puño y letra, lo coloca en un sobre cerrado, es por eso el nombre cerrado, y acude donde el notario con el sobre cerrado y con 2 testigos. También con 2 testigos. Y dice, señor notario, guárdeme este testamento. Entonces el notario que va a hacer un acta en ese momento y va a decir, he recibido un testamento cerrado. Pero no se puede abrir hasta que fallezca. No se abre el testamento. Perfecto. Se guarda el testamento, firma el testador, que también tiene que estar lúcido. Por cierto. Claro, también tiene que estar lúcido para dejar ese testamento. Firman los 2 testigos y queda guardado. Hasta que suceda lo inevitable. Exacto. Ok. O sea, otro tipo de testamento. El testamento hológrafo, ¿no? Ahí no interviene el notario. Nada. En el testamento hológrafo, de puño y letra, cualquiera de su audiencia puede en este momento agarrar un papel, comenzarlo a escribir y dejar todo lo que él quiere para después de su fallecimiento, lo fecha. Tiene que tener 3 requisitos, eso sí, esenciales el testamento hológrafo. ¿Cuáles son? La fecha cierta, la firma y que sea escrito por el testador. La firma y escrito de puño y letra. No por computadora. El Código Civil no dice puño y letra. ¿Y qué pasa si lo escribo y lo imprimo en mi computadora, lo imprimo y ahí lo firmo, lo sello y le pongo mi huellita? Y lo firma y le pone su huella. Ya, no tiene que tener ser fecha, que sea escrito y que tenga la firma. El único testamento que es a puño y letra, según nuestro Código Civil, es el testamento por escritura pública, que tiene que ser, que es de ¿Por puño y escritura letra pública? del notario. De puño y letra del notario. O sea, yo voy dictándote todo lo que quiero. ¿Y qué hereda, doctor? O sea, ¿qué puedo dejar en herencia? ¿Qué pasa? Como decía hace un rato, le quiero dejar toda mi herencia a mi gato Pepe, por ejemplo. Oh, qué maravillosa pregunta. Es una pregunta muy simpática porque su audiencia debe saber esto, y mis colegas aquí presentes también. Hay modelos de derecho, para no entrar en términos demasiado técnicos, el modelo anglosajón, británico norteamericano y el modelo latinoamericano o romano germánico. En el modelo anglosajón
usted puede hacer eso. Claro, sí. Usted, como propietario de todo el patrimonio, le puede dejar a quien sea. Y se ha visto que Inclusive, mucha gente lo deja a sus animales, por sí, eso ponía sí, ese ejemplo, ¿no? sí. Mucha gente. Pero en el Perú eso está prohibido puede. expresamente. Solamente tengo un tercio de libre disposición. Expresamente, y aún así, A ver. no obstante, el testador o el dueño del patrimonio tenga la porción de libre disposición, que puede ser un tercio, o puede ser la mitad. Mis herederos forzosos están ahí, de todas Sí, maneras. pero no puede ser, siempre debe ser exclusiva y aquí muy rotundamente debo decirlo, está en la norma, deben ser seres humanos, personas. Eso es Necesariamente. Sí, Tiene necesariamente. que ser. Está expresamente. Seres humanos, personas y personas jurídicas. Desde luego, también puede dejarle a uno a una persona jurídica, ¿no? También. Eso sí. Entonces, No hay. Ahora, en el caso de las personas jurídicas, se utiliza la porción de libre disposición de manera que no afecte a los herederos necesarios, o en su defecto, si no tiene ningún heredero necesario o llamado forzoso, puede dejarle todo el patrimonio. Pues, claro, y para que justamente, bueno, nosotros manejamos el tema de los herederos forzosos, la legítima, etcétera, pero para las personas que están viendo, que no son abogados, repito, ¿no? ¿Quiénes serían los herederos forzosos de una persona y a qué se le llama legítima? ¿No? Ya, entonces si de repente el doctor... A ver, lo que quieran. Lo que sucede es que nuestro sistema, como bien dice el doctor, es un sistema en donde la familia tiene una preponderancia única. Exacto. A diferencia de unos sistemas mucho más liberales que no están dentro de nuestra ideología, tal vez, ¿no? Son sistemas en donde tú pusiste este ejemplo, le dejan al perrito, le dejan al gatito. Nuestro sistema no es así, ¿no? Y nuestro sistema se basa en legítimas. Ese sistema, por ejemplo, más liberal, anglosajón, no existe la legítima. Entonces puede dejar a quien quiera, aún teniendo hijos. En cambio, nuestro sistema protege los hijos, protege la esposa, protege los descendientes, los ascendientes. Inclusive la concubina. Y inclusive hoy Por hoy, claro, porque antes la herencia no estaba dentro del paquete, digamos, de beneficio que tenía, pero hoy en día sí. Es decir, son lazos familiares que son protegidos por el derecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, quien es casado, primera regla de legítima, quien es casado y tiene hijos, son sus herederos forzosos sus hijos. Y el cónyuge. Y el cónyuge. Y sus demás descendientes, en el caso que no tuviera hijos. Por ejemplo, una persona tuvo un hijo y después el hijo fallece, pero tiene nietos. Sus descendientes en línea recta serían herederos forzosos. Son sus herederos forzosos, que son sus nietos. Ahora, ¿cuál es la legítima ahí? La legítima es un tercio. Claro. Un tercio. ¿Por qué? ¿Qué significa la legítima? Es decir, yo puedo dar de mi patrimonio, si soy casado y tengo hijos, solamente un tercio para disponerlo a quien quiera. Libremente. Esos 2 tercios siguientes van a ser necesariamente, si tengo esposa e hijos, para mis hijos y para mi esposa. ¿Cómo me heredarán? La esposa y los hijos en partes iguales. Esa es la primera regla de la legítima. Okay. La segunda regla legítima es aquel que no tiene esposa, no es casado y no tiene hijos, pero tiene padres. Entonces, sus herederos forzosos serán sus padres. De repente no tiene padres, tiene hermanos. Todavía. Vamos a esa regla. Allá. Pero tiene abuelitos. Hacia arriba. Es decir, siempre sus herederos forzosos serán hacia arriba. En esa segunda regla. Ya. Pero ¿cuál es la legítima acá? El 50%. Ya no el tercio, sino el 50%. Es decir, si usted, señora que nos escucha en la casa, no tiene papás, tiene papás, usted no se casó, pero tiene sus papás le tienen que heredar en un 50%. ¿Y qué cosa puede disponer? Su otro 50% a quien usted crea conveniente. Esa es la otra regla legítima. Ahora, los hermanos, que son parientes colaterales, los primos, los sobrinos no son herederos forzosos. No lo son, ni siquiera los hermanos. Es por eso que el artículo 827 del Código Civil nos dice lo siguiente: aquel que no tenga padres, aquel no tenga padres, esposa o hijos, dispone de los bienes libremente. En su totalidad, su 100%. Ahí sí es libremente. Ahí sí.
Solamente son herederos los hermanos y los parientes colaterales si no hubiese dejado testamento. O sea, si la persona murió sin testamento... Claro, ahí sí, muere intestado, ahí sí ellos heredan y son herederos legales. ¿Ya? Son herederos legales. Hay que distinguir los herederos forzosos. El heredero forzoso es el padre, la madre y los hijos, y los demás ascendientes o demás ascendientes. Perfecto. Pero los herederos colaterales son herederos legales que no son forzosos y solamente heredan si el testador no dijo nada en el testamento. Pero si yo no tengo ni padres, ni cónyuge, ni hijos, puedo dejarle por testamento a quien yo crea conveniente. Ok, y ahora, ¿qué heredo yo? ¿Heredo bienes? ¿Heredo activos y pasivos también? Sí. O sea, ¿heredo las deudas también que puede haber dejado el testador? Por supuesto. También es heredo. Mi querido colega ha precisado muy bien, efectivamente, la legítima es la parte intangible de una herencia que la ley le impone pues al propietario o en este caso al testador que no puede disponer, ¿no? Ahora, la doctora Rosario pregunta ¿qué se hereda? Tradicionalmente todo el público, su público, doctora Rosario, sabe que se hereda bienes, casas, autos, cuentas bancarias, pero el público no tiene por qué saberlo porque es un tema es muy especializado, también puede heredar deudas. Y es más, las deudas pueden superar los pasivos, hablando en términos contables, pueden superar al activo. Mi padre tenía 1 billón de soles de activo y 2 billones de soles de deuda. ¿Qué hereda? Todo. Y ahora nos tenemos que ir a un corte, pero luego del corte regresamos con algo muy interesante, la herencia digital. ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Puedo dejar en herencia mis correos, mis cuentas, mis documentos que tengo en la nube, mis fotos, mis videos? ¿Qué pasa con eso? Regresamos después del corte aquí en ¿Con qué derecho? Conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor. Asegura la nutrición y crecimiento de tus hijos con los más preciados granos andinos del Perú. Quino Kids, sano, nutritivo, fácil de preparar y 100% natural. Quino Kids, de Alimentos La Nuestra. Agua de mesa óptima, símbolo universal de pureza. Somos una empresa 100% peruana dedicada a la producción de agua purificada de la más alta calidad. Estamos en el distrito de Chorrillos. Pedidos a los teléfonos 249-0728 y 592-8054. Bien amigos, estamos de regreso en ¿Con qué derecho? Para hablar sobre los diferentes tipos de herencia. Entonces, lo de la herencia digital lo vamos a dejar después porque hay muchas preguntas por hacer. Te quería preguntarles algo sencillo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que debe hacer una persona cuando su familiar fallece? Por ejemplo, ¿cómo se va a enterar si este murió con testamento o murió intestado? ¿Qué es lo primero que debe hacer? ¿Dónde debe dirigirse? ¿Qué puede hacer? Yo me permitiría ilustrar a su auditorio, doctora Rosario. Hay un tema muy típico que mi colega, el notario, probablemente confirme. Luego que una persona muere, resulta que hay un duelo muy largo, que puede durar un mes, puede durar un año, hasta 10 años o 20, y luego se procede a iniciar, valga el término, la sucesión intestada tanto notarial como judicial. Las propias reglas peruanas muy claramente señalan que cuando una persona tiene a una persona, un hijo, una cónyuge, en este caso viuda ya, se le ha muerto el cónyuge o el hermano, y quiere saber si ha dejado patrimonio o herencia,
al momento de tramitar la sucesión intestada notarial o judicial, debe acudir primero a los registros públicos para solicitar los famosos certificados negativos de testamento, por ejemplo, ¿no? Ok. Y ahí se va a dar cuenta, porque si la persona X, María, va a tramitar la sucesión de su padre, Juan, no tiene por qué saber que su padre Juan ha hecho un testamento. Había dejado un testamento, claro. Por cierto, y de pronto cuando va a tramitarlo y solicita este documento que le da el Estado, en este caso los registros públicos, a través de la Superintendencia de los Registros Públicos, pues ahí va a detectar, ¿no? Hay testamento. Entonces, Ok. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, en el caso que sea de testamento cerrado, que ahí se van a enterar, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si el papá dejó sin respetar el tema de los herederos forzosos y deja más a un hijo que a otro, por ejemplo? ¿Se tiene que invalidar ese testamento? Bueno, cierto es, o sea, es decir, al momento de hacer un testamento, el testador, y el notario también tendría que verlo en su momento, que está dictando el testamento, pero hay que tener en cuenta que es voluntad del testador. No, pero dice dinero cuando ya cerrado, Claro. el notario no lo ha visto. Claro, por ejemplo, en el testamento cerrado viene cerrado. ¿Y qué pasa si le deja, vamos a poner más dramáticos? A su hija mayor le deja todo. A un solo hijo le deja todo. Claro. Ese testamento pues no tendría ninguna validez. claro, tiene que pasar por... ¿Por qué? Claro. Porque efectivamente ese testamento está yendo contra la legítima. Ahora, Es por eso que yo siempre aconsejo, ¿no?, a las personas que quieren dejar testamento asesorarse Claro. con un abogado, ¿no?, ir a la notaría o ir donde un abogado especialista en derecho de sucesiones que pueda darle una orientación de cómo hacer un testamento, porque un testamento se hace con pautas, porque si no, no se deja una herencia, siempre digo, se deja un problema. un problema. Claro. Entonces, bien, eso es una parte de testamentos, ¿no? Pero vamos ahora a la realidad, que es la que normalmente es la mayoría, la gente que muere intestada. Entonces, te das cuenta de que tu padre dejó algo, dejó una cuenta en el banco, dejó no sé qué, y necesitas hacer entonces la sucesión intestada. ¿Qué requiero yo para hacer una sucesión intestada? ¿Qué es lo que me va a pedir la notaría? Claro, mira, la sucesión intestada puede hacerse de acuerdo a nuestra reglamentación, tanto en la vía judicial como en la vía notarial. Ya, hay dos ¿no? caminos La entonces. vía notarial últimamente va muy recurrida porque es mucho más rápida. Expeditiva. Es Claro. expeditiva, son 45 días con toda la documentación. Y con toda la económicamente, documentación. Y económicamente también, porque evidentemente, por ejemplo, una sucesión intestada... ¿cuánto puede costar? Está entre 700 soles, 800 soles, con todo, publicaciones, registros Ya. públicos. Entonces, ¿Y un testamento cuánto cuesta? Para ver, ¿no? ¿Qué nos conviene más? El testamento básicamente sería escritura pública, ¿no? el testamento- Claro, claro, un testamento por escritura por ejemplo, un pública. testamento por escritura pública casi es lo mismo. Más o menos Casi igual. lo mismo, 800, 900 soles. Ya. Pero el tema es que es mucho más rápido y mucho más expeditivo. Claro. Ahora, el testamento tiene una ventaja, tiene una asesoría previa, tanto de un profesional, abogado, como del mismo notario, que de repente van a ponerse a conversar previamente antes de elaborar el testamento y van a poder arreglar las situaciones de la familia. Por ejemplo, yo he tenido testamentos, doctor, que han llegado como testamento a la notaría, pero se han ido como anticipo de legítima. Ajá. Oh. Y eso es otra cosa que sería bueno que nos Claro, digas, ¿por que qué? es un Porque- anticipo de legítima, Exacto, por ejemplo, exacto, ¿no? que es un tema que está muy vinculado a la herencia, que es el adelanto de la herencia, que es el adelanto de la herencia, y con ese anticipo de legítima, digamos, han solucionado algún problema futuro que pueda haber habido con algún heredero por ahí. Es pero- decir, que en vida, ¿no es Exacto. cierto?, le vas a anticipar lo que a futuro tendría que recibir. Claro. Ahora, ¿no? cuando quiero contestar tu pregunta, la sucesión intestada. Tú tienes tanto ir a la vía judicial como a la vía notarial. Te digo lo que hago diariamente, la vía notarial. ¿Qué necesitas? La partida de función. Lo primero. La partida de función. Acreditar que la muerto. persona falleció. Claro, la partida de función, Y definitivamente. las partidas que acreditan el El vínculo. entroncamiento o el vínculo con el testador. Partida de nacimiento Si o partida de fueran hijos, matrimonio. partida de matrimonio, Ok. o partida de matrimonio, Nacimiento. o partida de nacimiento del difunto, para determinar si sus padres, imagínate que no Claro. tenga que sus herederos sean los padres, con la partida de nacimiento del difunto puedo determinar quiénes son sus padres, Ok. ¿no? O qué pasaría si lo hereda un hermano, la partida de nacimiento del difunto Y con la también partida de los padres, nacimiento del hermano. del hermano. ¿No? Entonces, para poder acreditar esa vinculación. Es decir, todas las partidas que me puedan acreditar la vinculación con Ya. el difunto. ¿Qué más necesito? Como dijo el doctor,
Los el DNIs. certificado negativo de De testamento. sucesión intestada O y el testamento. certificado de testamento. ¿La sucesión intestada por qué? Porque podría haberse iniciado una sucesión intestada En en otra una notaría notaría. o en un juzgado. Claro, en un Entonces juzgado. ya no podría continuar ese trámite en la notaría. O el de testamento. Podría ser que, como comentó el doctor, haya dejado testamento. Entonces hay que ir a buscar el testamento. Así es, a la notaría respectiva. Ok, ahora, cuando una persona quiere dejarle bienes concretos a un heredero, ¿no? Un legado, ¿no? Este sería un legatario, ¿no es cierto? Exacto. Y a veces hay una confusión entre el heredero y el legatario. ¿Qué me puede decir? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo es? Bueno, si me permite, Sí, claro, por mi supuesto. colega, para ilustrar al digno auditorio, la herencia está compuesta por los activos y los pasivos. Y quien es heredero responde por toda la herencia y responde por las deudas de la herencia dejadas por el causante. En cambio, el legado es una parte de un todo, aritméticamente hablando, y el legatario recibe el legado, que en el fondo es una donación, ¿no? Pero no responde de ninguna deuda, a menos que el propio testador en el testamento Lo haya dejado. haya expresado que lo deja bajo condición. Pero debo advertirle a su público que eso no puede ser con los herederos forzosos, solo con los herederos que no son forzosos. Una persona extraña, o un hermano, un primo, pero ni a la cónyuge, ni a la viuda, ni a los hijos puede dejarle un legado con condición. No sería posible, sería nulo. ¿Y yo puedo rechazar una herencia? Por supuesto, Sí, claro. por supuesto que sí. ¿Y tengo un plazo para poderlo hacer? Bueno, ¿En qué casos podría rechazar la herencia, por ejemplo? el Código Civil, si me permite Claro. el doctor, el Código Civil muy claramente habla de la aceptación y la renuncia de la herencia. Hay que aceptar, si está en el territorio de la República, 3 meses, 90 días, si está fuera del país, 6, ¿no? 6 meses para aceptar. Ahora, este es un tema muy delicado que rebasa los términos de la naturaleza propia de este programa, porque es un tema muy delicado y muy técnico, ¿no? Una persona, y esto quiero ser muy claro para el digno auditorio que nos acompaña, muchas personas creen que cuando mi papá Mario ha muerto, en el momento que muere mi padre, yo soy heredero. Eso no es cierto, porque hay un plazo que le da la ley, 3 meses, para poder renunciar. Si usted se excede ese plazo, desde el momento de la muerte se computa del momento de la muerte y es muy fácil detectarlo porque está la partida de nacimiento que habla del día, la hora, ¿no? Del fallecimiento del causante, en este caso del padre que estoy hablando, el padre hipotético llamado Mario, por ejemplo, ¿no? Tiene 3 meses para poder renunciar. Si se pasa de los 90 días más 1, ya no puede y se convierte en heredero. Y el heredero ya no puede renunciar. Ok. Y tiene que responder. Ok. ¿Y a quién podría desheredar yo, por ejemplo? Bueno, en el caso de la desheredación, a ver, una persona, papá, mamá, tiene 2 mecanismos para excluir a sus herederos de la herencia: la indignidad y la desheredación. Usted me acaba de hablar de la desheredación, y la desheredación se hace siempre esencialmente por testamento, ¿no? Se deshereda a la cónyuge, a los hijos, pero quiero ser también muy preciso aquí. Hay una leyenda urbana que suele decir lo siguiente: los padres quieren, por ejemplo, y lo digo porque tanto el doctor Aliaga como usted, doctor Rosero, quizá en sus despachos, en sus oficinas han recibido este tipo de consulta. Mi hija se va a casar con una persona que yo no quiero, por lo tanto la voy a desheredar. La voy a desheredar. Se ve mucho en las novelas, eso ¿no? es disparate. La desheredación no puede ser por cualquier cosa. No, Claro. Son expresamente en la ley. Establecida por la norma. ¿Y quiénes podrían ser? Por ejemplo, el notario, por ejemplo, ¿no? El que va a hacer mi bien, a lo mejor me ve que no estoy en tanta capacidad, ¿no? Influye Sí, por sí. ahí, por ejemplo. No podría dejar una herencia no puede. al notario, por ejemplo. No es. Una de las Al sacerdote que me confiesa, por ejemplo, ¿no? Le confieso que tengo una herencia ahí grande, un patrimonio. ¿no? por Y a ejemplo, lo está mejor- prohibido dejarle en herencia al notario. Sí. Al notario que le va a dar El que va a hacer- le va a hacer el testamento está Justamente, prohibido. justamente. No podría ser. Igual Ok. los empleados del notario no pueden ser testigos en el mismo testamento. Claro, O sea, tiene que haber cierta imparcialidad, pues, lógicamente. ¿no? Y los testigos testamentarios
no pueden ser parientes de los que van a heredar. Claro. Claro, Claro. lógico. Y por ejemplo, la persona, ¿cuántas veces puede cambiar su testamento? Me arrepiento y puedo cambiarlo muchas veces. Muchísimas. Durante ningún toda su problema. vida puede cambiar, hacer y deshacer testamentos. Hacer y deshacer testamentos. Quizás los televidentes hayan escuchado la experiencia del exfundador y benefactor de la Pontificia Universidad Católica, que tuvo muchos testamentos y los cambiaba, ¿no? Permanentemente. Nada limita, quiero decirle a sus oyentes, nada limita que una persona este lunes haga un testamento, el 1 de marzo haga otro, el 5 de julio haga otro y el 24 de diciembre haga otro. Nada lo limita. Y toda la herencia se le va a ir pagando los gastos notariales y registrales. ¿Ah? Ok, y lo que dejamos cuando nos fuimos al corte, ¿ustedes habían escuchado hablar de ese término que les dije, la herencia digital? Qué interesante, ¿no? O sea, yo ¿sí? puedo dejar, por ejemplo, en herencia, ¿no? Mi perfil, en mis redes sociales, mis documentos que tengo en la nube, mis archivos, mis fotos, mis videos. ¿Eso lo puedo dejar también? ¿Son heredables o no? Si el doctor me permite, por analogía, voy a responder por analogía. Si yo tengo una biblioteca de derecho de 1000 volúmenes que me pertenecen y quiero dejarlos a la biblioteca de mi universidad, ¿puedo hacerlo? La respuesta es sí. La doctora Rosario pregunta, tengo mi archivo digital, donde está mi información académica, científica, ¿puedo dejarlo? Yo creo que no hay ningún inconveniente de poder hacerlo a través de un testamento. No sé qué opina mi colega. Además hay una cosa, el mismo Código Civil dice, fíjate que el Código Civil es del año 84, ¿no? Y que tiene trascendencia en el Código del 36 y códigos y son más antiguos que toda esta era digital en la que estamos en este momento, más antiguo que el Facebook. ¿Y qué dice? La sucesión es la transmisión del patrimonio hereditario y otros patrimonios de otro tipo. Es decir, yo creo que estaría, si bien es cierto, no lo dice expresamente, pero podría incorporarse bajo ese sistema, bajo ese dicho del código, ¿no? Claro, porque imagínate, en el 84 pues Claro, no había Facebook ni nada de eso, pero cuánta información valiosa hay, ¿no es cierto? A lo mejor, no sé, pues mis hijos son académicos y tengo pues información importantísima, valiosísima ahí, o mis contactos mismos, ¿no? Y tratar de ver, entrarían dentro de toda la masa hereditaria para ver cómo se va a dividir esa información o no, ¿no? Por ejemplo, fíjate, tú nos has dicho este ejemplo y me ha puesto a pensar en las cartas de aquellos novelistas que después han servido para probar cómo ha sido su vida. Claro. ¿no? En las cartas la correspondencia que han tenido algunas personas. La grandes personalidades. De grandes personalidades. Hoy por hoy. La carta de Miguel Grau, por ejemplo. Esas correspondencias no van a ir solamente por el soporte papel, sino más fluido. Tal vez van a estar hoy día en los soportes digitales. Por cierto. Y van a tener, se pueden conservar mejor. Van a tener una conservación y un valor histórico en un futuro. Por supuesto. Entonces, todo eso también hay que irlo repensando, ¿no? O sea, hasta en el derecho a sucesiones también viene lo que es las nuevas tecnologías. Y acá, por ejemplo, ¿no? Me has hecho acordar, mira, también una pregunta que se me viene acá. Yo que manejo el tema de reproducción humana, por ejemplo, ¿qué pasa con los embriones que a veces no son llegados a transferir por la pareja, porque ya tuvieron 2 hijos, se les ha quedado unos embriones ahí? ¿Y qué pasa si fallecen? O sea, ¿qué pasa con esos embriones? Yo los puedo dejar, ¿no? Porque los embriones no son bienes muebles, los embriones no son bienes inmuebles. Entonces, ¿cómo haría, por ejemplo, para formar parte también? Porque mi cónyuge podría decidir o no, o cómo quedan en el caso que como muramos los dos, por ejemplo. Nuestros hijos van a poder reclamar, va a ser parte para ir al banco donde estén, el banco genético de la clínica de reproducción, donde estén guardados. Claro. ¿Cómo hacer con el tema de los embriones, por ejemplo, no? ¿Podría dejarlos yo como parte de la herencia, por escritura pública? ¿Cómo? ¿O en mi testamento? Un tema complicado decido. Porque, esto se asemejaría a lo que es
tus propios órganos, parte de tu cuerpo, ¿no? Claro. Entonces, y eso no es transmisible inter vivos, ¿no? Bajo título oneroso, ¿no? Pero tampoco ha estado establecido bajo mortis causa. Entonces, yo creo que para eso sí necesitaríamos una legislación especial. No sé, colega, ¿qué? Sí, yo opino como el doctor Aliaga, es un tema muy debatible y que el derecho, creo, al menos el derecho peruano, hasta donde yo puedo ver, todavía no ha ingresado. No obstante, que yo sé que existe en la doctrina extranjera, existe ya pronunciamientos al respecto, ¿no? Claro, por ejemplo, en la clínica de trabajo se dice en el consentimiento informado que si muere uno de los miembros de la pareja, pues va a decidir sobre los embriones el cónyuge supérsite. Pero si mueren ambos, decidiría la clínica, a menos que la pareja en vida haya dejado por escrita su voluntad de qué hacer con los embriones. Yo me pregunto, ¿y dónde deja escrita esta voluntad? ¿Dónde la deja expresa? ¿En un testamento hológrafo? No, pero también podría ser pues una escritura pública. Por escritura pública, o, pero o por un eso. un documento que conste por escrito, que pueda llevar a probanza, ¿no? Claro. Bien, hemos llegado a la parte final. No sé si tienen algunas recomendaciones, ¿no? Antes de irnos, ya para acabar. Bueno, en lo que a mí concierne, recomendar a los telespectadores que cuando muera un familiar, yo sé que el duelo hay que guardarlo, pero que este no sea muy largo porque esto puede eventualmente traer algunas consecuencias nefastas, ¿no? Ahora, también recomendar, estamos en el siglo XXI, ¿no? Y se dijo al comenzar, la doctora Rosario, la doctora Aliaga, que hay un mito, un cierto temor de hacer testamento porque eso es anunciar una muerte o adelantarla. Pero yo creo que estamos en otro momento y en otro espacio, ¿no? Sí, César. Y lo que yo podría decirles es que las personas deben, mientras están bien, están con vida y están sanos y están lúcidos, que puedan llevar una vida ordenada y puedan dejar para un futuro una sucesión ordenada también y no un problema. Los herederos lo que merecen es que las cosas se las dejen en forma ordenada. Perfecto. Agradezco muchísimo la presencia del doctor Juan Carlos Centurión, doctor César Aliaga, muchas gracias. Y ya saben, entonces, no tener miedo, el testamento no es de mal agüero, que si hago testamento me voy a morir pronto, al contrario, debemos dejar ordenadas nuestras cosas. De acá me voy a hacer mi testamento. No me tiene mucho para heredar, pero por lo menos mis perfiles de las redes sociales. Esto, vamos a un corte y regresamos con lo último de ¿Con qué derecho? Las profesiones de estos 20 famosos. Número 20. Jaime Camil. Aunque muy pocos lo saben, el reconocido actor estudió Administración de Empresas en la Universidad Anáhuac. Número 19. Eva Longoria. La actriz de Esposas Desesperadas estudió en la Universidad de Texas Kinesiología, una famosa técnica terapéutica que ayuda a las personas a recuperar el movimiento en algunas partes de su cuerpo. Número 18. Pedrito Sola. Ese querido conductor de la televisión es un economista egresado de la UNAM. Número 17. Gwyneth Paltrow. La sexy actriz estudió Historia en la Universidad de Santa Bárbara. Increíble pero cierto. Número 16. Ashton Kutcher. Este hombre que le ha robado el corazón a millones de mujeres estudió la carrera de Ingeniería Bioquímica en la Universidad de Iowa. Número 15. Cepillín. El payasito más querido de la televisión estudió odontología, porque según él no llevaban matemáticas. Sí, es dentista. Número 14. Rowan Atkinson. El actor de Mr. Bean tiene una maestría en ingeniería eléctrica, una prueba de que el talento y la inteligencia no están peleados. Número 13. Laura Bozzo. La conductora más amada y odiada de la televisión estudió la carrera de Derecho en la Universidad Federico Villarreal en Perú y además también tiene un doctorado en la misma área. Número 12. Salma Hayek. Son pocos los que saben, pero la hermosa Salma estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana.
Número 11. Emma Watson. A pesar de la fama y los millones que esta talentosa actriz posee, quiso superarse y estudió literatura en la Universidad de Oxford. Número 10. Alejandro Fernández. Este cantante que literalmente no canta mal las rancheras, es arquitecto de profesión, titulado por la Universidad del Valle de Atemajac. Número 9. Natalie Portman. Hermosa e inteligente, la actriz hollywoodense estudió psicología en la renombrada Universidad de Harvard. Número 8. Fernando Colunga. Aunque tú lo conoces por ser un galán de novela, este hombre también es ingeniero civil. Número 7. Valentín Elizalde. A pesar de que el Gallo de Oro murió en 2006, su música sigue vigente en nuestros corazones. Valentín era abogado y se graduó en la Universidad de Sonora. Número 6. Brad Pitt. El guapo actor de Hollywood estudió periodismo en la Universidad de Missouri en Columbia, pero después cambió su enfoque a publicidad. Número 5. Jacqueline Bracamontes. Esta guapísima actriz y conductora estudió Ciencias de la Comunicación en el Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y TESO de Guadalajara, Jalisco. Número 4. Sean Penn. El polémico actor estudió Mecánica Automotriz en el Colegio de Santa Mónica. Número 3. Jennifer Garner. La guapa y hogareña Jennifer estudió Ingeniería Química en la Universidad Denison en Ohio, Estados Unidos. Número 2. Hugh Hefner. El creador de la revista Playboy, y quien por cierto falleció recientemente, estudió psicología en la Universidad de Illinois. ¿Quién lo hubiera imaginado? Número 1. Javier López Chabelo. No estudió actuación o para maestro. Chabelo estudió la carrera de medicina y es egresado de la UNAM, misma profesión que ejerció durante 4 años en un sanatorio particular, antes de incursionar en el medio artístico. Soy Víctor González. Bien amigos, hemos llegado a la parte final de Con qué derecho. Agradecemos como siempre a Joyas Magali Juro. Pueden seguirla en Facebook en Joyas Magali Juro y también en www.joyasmagalijuro.com. Nuestra frase del día: la mejor herencia que se le puede dar a un niño para que pueda hacer su propio camino es permitir que camine por sí mismo. El día de mañana tenemos voto municipal. Estarán con nosotros 3 candidatos a las alcaldías de Lima, San Martín de Porres y Santa Anita. Regresamos mañana en Con qué derecho. Chao.